WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos conversando brevemente con nuestro próximo amigo y panelista fijo de Noticias Internacionales en este programa, el doctor Carlos Severino, luego de que se le absolviera de acusaciones criminales a las que fue injustamente sometido durante unos largos 5 años. Es motivo de celebración grande que todo esto haya terminado, porque le acompañamos, estuvimos con él en ese proceso y sabemos la carga emocional, la carga económica, la incertidumbre a la que fue sometido por una injusticia que se sabía desde un principio, y que fue maravilloso cómo Carlos, y de eso yo soy una fiel testigo, mantuvo su cabeza en alto, luchó hasta el final, se mantuvo apacible como el que sabe que no tiene nada que esconder, y por eso es una gran celebración. Por eso todavía te celebro, Carlos Severino, porque esa entereza de carácter que le has demostrado al país en todo este tiempo, tu responsabilidad. Bueno, son tantas cosas que tendría que decir de la maravillosa persona que tú eres y del gran aprecio que tengo y lo afortunada que me siento de poder contar contigo en este programa. Yo espero que Carlos no esté tan ocupado como para no estar escuchando esto que estoy hablando en este momento. Carlos no está aquí, pero yo decidí que hoy, porque dije, déjame dejarlo tranquilo para que descanse un poco, porque lleva un montón de días que eso ha estado en todos los medios, en todas las cosas, 20 entrevistas, no sé qué, y dije, bueno, pues en este caso le voy a dar un poquito de descanso, pero no le voy a dar descanso a su abogado. Dije, su abogado lo tengo que traer aquí arrestado para que conversemos a fondo de qué es lo que ocurrió aquí y qué es lo que nosotros estamos viendo en los tribunales y por qué un caso como este logró pasar y durar 5 años. Porque es que sinceramente, si ya la universidad había dicho que era un asunto administrativo, ¿cómo es que logra convertirse en criminal? ¿Por qué un fiscal especial independiente? ¿En qué consistían los argumentos que llevaron a que esto se lograra? ¿Cómo es que se contaminan los procesos judiciales y por qué? Porque, mi gente, nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque eso le pasó a Carlos Severino y al presidente Walker, pero, oiga, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque es un problema que tenemos que vigilar de cerca y del cual tenemos que enterarnos y educarnos. Así que estoy muy agradecida de tener aquí a su abogado, el licenciado Frank Torres Viada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días a usted y a todos los que escuchan. Bueno, ¿respiramos hoy? Sí, yo por lo menos respiro hoy, he podido dormir una vez, ¿verdad? Bajo ese fallo absolutorio de nuestro cliente, así que fue una jornada intensa, 2 semanas y media de juicio, un juicio de un drama humano profundo, muy adversativo, pero bueno, al final se hizo justicia. Se hizo justicia y de eso obviamente ustedes estaban muy seguros de que eso era inevitable. Mira, yo creo que sí, estábamos muy seguros. Yo creo que Carlos Severino transmitía una firmeza, una seguridad y un convencimiento a su abogado, en este caso a mí, que sirve de aplomo, ¿verdad?, para ejercer nuestra gestión profesional. Pero yo, en este caso, yo fui contratado en sus postrimerías única y exclusivamente para ver el juicio en su fondo. Y siempre, obviamente, cuando uno enfrenta un caso de esta naturaleza, pues hay momentos tensionales, ¿verdad? Los abogados hacemos un análisis profundo del derecho, de la prueba, pero una vez en preparación para el juicio tuve oportunidad de familiarizarme con la prueba. Tenía total y absoluta certeza moral, uno, de la inocencia de Carlos Severino, y número 2, de que se iba al final del camino a hacer justicia.
Como abogado, ¿qué significó este caso? Mira, significa muchas cosas en un espacio, o sea, de una perspectiva muy concreta, muy puntual, pues está, Quiero ¿verdad? saber si cuando vino el caso, mira, por favor, puedes atender este caso. Si era algo que te llamó la atención, si era algo que lo hiciste porque eres abogado y lo ibas a hacer, si representaba algún reto. Bueno, sí, yo creo que la respuesta es un poco todas las anteriores, ¿verdad? O sea, número uno, pues como abogado, pues a eso nos dedicamos, ¿verdad? A ver casos y atender controversias. Yo conozco a Carlos Severino, no lo conocía personalmente en ese entonces cuando acepté la encomienda profesional, pero sí conocía su trayectoria, conocía sobre su reputación intachable, sobre su integridad, su verticalidad. El caso ciertamente era un caso interesante desde el punto de vista jurídico para un abogado. Y en ese sentido lo distanciaba de cualquier otro caso. Bueno, era atractivo, es lo que quiero saber. Era atractivo y era un caso que realmente era interesante, por lo menos para mí, porque tenía unos personajes, unos actores, unos operadores interesantes. O sea, es un caso de alto interés público, es un caso donde se estaban imputando unos delitos que tenían que ver con el ejercicio de la función pública, era un caso que era proseguido criminalmente por la oficina del panel especial independiente, ¿verdad? De los fiscales especiales. Pero por otro lado, tenía unos imputados que no eran políticos tradicionales, eran señores académicos de una reputación intachable que le habían servido honrosamente al país. Entonces tenía una serie de ingredientes que para un abogado que se dedica a esto, pues un poco lo distingue en alguna medida de otros casos, ¿verdad? Porque uno de entrada se pregunta, bueno, pues ¿qué hacen estos señores académicos que han dedicado toda una vida a la docencia, a servir al país, probablemente en uno de los espacios más importantes, que es la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué hacen enfrentando un proceso criminal en su contra? Y bueno, y tenía esos ingredientes y ciertamente me llamó la atención. ¿Qué era lo más difícil en este caso? Porque ya estamos en el juicio. O sea que hay un sinnúmero de cosas que habían ocurrido ya durante 5 años. Esto nunca debió llegar a 5 años. Mira, esto nunca debió haber llegado a 5 años. Este caso, desde bueno, no debió llegar a la corte. Bueno, no debió haber llegado a la corte porque ciertamente esto es un caso que a lo sumo, una vez yo tuve acceso a la prueba como parte de la preparación para el juicio, era evidente para mí que a lo sumo esto de lo que se trataba era de una diferencia de criterios de índole administrativa. Y digo a lo sumo porque incluso desde el punto de vista administrativo, yo tengo total convencimiento de que tanto Severino como Walker, ambos imputados en este caso, actuaron dentro del ámbito de las facultades y las prerrogativas de sus cargos, dentro de la discreción que le concedía la reglamentación universitaria. Porque eso era lo más importante, no es que había discreción para que él tomara esa decisión. Claro, era un elemento importante porque la participación de Severino era una participación que estaba regida por una normativa muy específica que se limitaba a hacer unas recomendaciones, pero eran unas recomendaciones ni siquiera directamente al presidente, eran unas recomendaciones a un comité institucional que estaba compuesto de 5 académicos de alto nivel en la Universidad de Puerto Rico, y ese comité institucional era quien evaluaba todas las solicitudes, todos los documentos, y a su vez recomendaba al presidente. Y el presidente, en el ejercicio de su función discrecional, tenía total discreción para conceder o denegar las becas. De hecho, la prueba lo que demostró es que de las 15 recomendaciones que recibió, las otorgó todas, excepto una que no había sido específicamente recomendada, pero en la medida que cumplía un interés institucional importante, porque era una muchacha que iba a estudiar un doctorado en arquitectura en la Universidad de Cataluña, que es Mónica Sánchez, y recientemente a ese momento, de manera contemporánea a ese momento, la Universidad de Puerto Rico había aprobado una maestría en urbanismo. El presidente, en uso de sus discreciones, entendió que esa persona iba a ser un recurso importante para la universidad y para el país, y otorgó la beca. Así que en ese sentido, realmente yo no veo ningún matiz, ningún elemento de naturaleza criminal en estos hechos, y como cuestión de realidad me parece que es sumamente dramático y que el país debe conocer. Aquí hubo un informe de una investigación que realizó una jurista del más alto orden y prestigio, que es doña Mercedes de Bauermeister,
Y ese informe exoneró administrativamente a estos dos señores, y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, que es el máximo organismo rector en la gobernanza de la universidad, exoneró administrativamente a estos dos académicos y dio el asunto por concluido. Y ahí uno se pregunta, bueno, pues cómo esto continúa Esa la es la marcha pregunta. de un proceso criminal cuando a nivel administrativo, que el estándar, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, de responsabilidad es mucho menor. Cuando a nivel administrativo se archivó este asunto, cómo esto evoluciona y termina en un juicio como el que enfrentaron estos dos ¿Y esa señores. pregunta la podemos contestar? Mire, yo creo que esa pregunta es multifactorial, ¿verdad? Yo creo que detrás de todo esto, y esto lo digo con total honestidad intelectual y profesional, se conjugan muchos factores. De un lado, esto fue una controversia que se suscitó y que fue promovida a nivel de la Universidad de Puerto Rico, particularmente por un grupo pequeño de profesores de la Escuela de Derecho que objetaban no el asunto que tenía que ver con las becas, que es por lo que se acusó, que objetaban desde el punto de vista del proceso administrativo la asignación de una plaza a la Facultad de Derecho a uno de los becarios una vez terminó sus estudios en Harvard. Y hubo un cuestionamiento severo, profundo, al ejercicio de Severino de asignar esa plaza, que tenía un propósito, porque la Escuela de Derecho necesitaba un bibliotecario, porque había unos señalamientos del ABA diciendo que si no tenían un bibliotecario no iban a acreditar la Facultad de Derecho. Y yo creo que hubo una mezcla en ese sentido del tribalismo propio, ¿verdad?, y lamentable de nuestro país, de que un grupo de personas quiere imponer su criterio a como dé lugar por encima del criterio de las autoridades nominadoras. Pero ¿cómo es posible que, ese criterio está ahí, yo quiero hacer eso, somos un grupo, pero cómo eso se traduce a los tribunales de pronto? ¿Cómo encuentra eco allí? Yo creo que muchas veces aquí se hace un fuego de una pequeña chispa, ¿verdad? Y yo creo que por la identidad de algunas personas que que tenían cierta participación en estos hechos, por sus vínculos con algunos sectores políticos, ¿Y medios de comunicación? Y medios de comunicación se le pretendió atribuir, ¿verdad?, un carácter y magnificar una conducta y criminalizar una conducta que realmente no tenía un ápice de naturaleza criminal, y entonces pues se van creando las bolas de nieve, ¿verdad?, los chismes, los bochinches, hasta que se crea una tormenta perfecta. Eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar bien de cerca, porque y estoy hablando a nuestros radioescuchas, que estén pendientes de cómo una bola de nieve se convierte en una bola de nieve cuando nunca debió ser una bola de nieve. Y para mí eso es catastrófico, porque estamos hablando de que esto ocurre en un pequeño núcleo dentro del propio recinto. Uh-huh. Estamos hablando de personas que tienen la talla, estamos hablando de la Escuela de Derecho, estamos hablando, o sea, que cuando tú vas a mirar eso y ves cómo ese pequeño núcleo pudo causar toda esta problemática y esta destrucción de los sistemas, pues hay algo que está muy, muy torcido, muy podrido y que hace muchísimo daño a todas las demás estructuras en las que nosotros tenemos que buscar la justicia. Tengo que hacer una pausa y regresamos para que hablemos un poco de qué es lo que está pasando entonces en las oficinas del fiscal especial independiente y cómo acogen y por qué. Si es un asunto político, si es un asunto propiamente de estas personas en la universidad, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y cómo se benefician? O sea, ¿por qué? ¿Dónde se encuentra un beneficio para alguien con destruir sobre todo las reputaciones de dos personas que podrían estar, por ejemplo, Severino podría ser todavía el rector del recinto, un rector excelente del recinto universitario de Río Piedras, y sin embargo está fuera de esa posición? Así que regresamos en breve, no se vayan a ver. Bueno. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto.
A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños, con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuó esta conversación con el licenciado Frank Torres Viada para mirar el interior de todo lo que ocurrió en este caso de Carlos Severino. Y ya ustedes saben, uno en las pausas habla más de lo que habla cuando está en el aire. Y entonces hay unas interioridades aquí del caso que me está contando el licenciado Torres Viada que me parecen importantes antes de pasar a lo que ya había anunciado, que era el asunto de qué pasa en las oficinas del fiscal especial independiente sobre esto. Que a mí me llamó mucho la atención que ustedes no presentaran testigos y prácticamente no presentaran pruebas, así de flojo era ese caso como para poder simplemente coger los testigos de la fiscalía y hacer los polvos. Claro, mire, sobre eso hay varias consideraciones. En primer término, pues como es ampliamente conocido, ¿verdad? En un proceso penal, quien tiene el peso de la prueba es el Ministerio Público, los fiscales, un imputado se presume inocente y se tiene que probar su culpabilidad más allá de la famosa frase o el cuantum de prueba, más allá de dudas razonables. Así que técnicamente un imputado de delito no tiene que presentar prueba ninguna a su favor, ¿verdad? Porque es el Ministerio Público el que le compete establecer su culpabilidad. En este caso se dio un fenómeno muy interesante porque la prueba, desde el punto de vista del manejo de la prueba del Ministerio Público, se podía dividir a grandes rasgos en dos. Una prueba que realmente no tenía que ver con los hechos por los cuales se imputaba delito, porque era gente que eran testigos que no habían participado del proceso propiamente de otorgamiento de las becas, y los delitos que se imputaban estaban delimitados especialmente al otorgamiento de esas becas y que fueron ahí a declarar sobre asuntos y hechos que ocurrieron entre 8 y 10 meses después. Esos testigos no tenían conocimiento personal sobre nada y lo que fueron es a dar su opinión sobre cómo debían haberse hecho las cosas cuando realmente no les compete a ellos tomar esas determinaciones. Pero el fenómeno interesante que se dio es que aquellos testigos que sí participaron en el proceso del otorgamiento de las becas, más allá de ser o habiendo sido testigos de cargo y anunciados por el Ministerio Público, una vez fueron examinados por los abogados de la defensa, para todos los fines prácticos, se convirtieron en testimonio exculpatorio, porque esas personas que sí tenían conocimiento personal de los detalles y de las interioridades de cómo fue el proceso de la concesión de las becas, esencialmente declaró que todo se hizo con el más estricto apego a la normativa y a la reglamentación vigente. Así que en ese sentido, para la defensa no fue necesario presentar prueba en su turno de prueba, porque una vez examinada la totalidad de la prueba presentada por los fiscales, estaba establecida o quedaba claro que no se establecían los elementos del delito y no se establecía el elemento de intención criminal, que es consustancial, ¿verdad? Una determinación de culpabilidad. Y en ese sentido, desde el punto de vista estratégico del manejo del caso, pues no fue necesario sentar testigos. Entonces era como, ok,
Sí, y fue una prueba, mire, completamente contradictoria, porque hubo momentos muy dramáticos. Por ejemplo, mira, ahí se sentaron dos señores que son profesores de Derecho a decir que la decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedra dijo que habían presiones para concederle una plaza a un señor que se llama Carlos Pagán en la Facultad de Derecho y que el señor Tony García Padilla estaba presionándola. Eso dijeron esos dos señores. Pero cuando se examinó a la doctora Palmira Ríos, ella categóricamente negó esas alegaciones y no tan solo las negó, dijo que eran alegaciones falsas y difamatorias en su contra. Los tres siendo testigos de cargo. Así que ahí usted ve una gran deficiencia de cómo la propia prueba del Ministerio Público, la propia prueba de cargo, era completamente contradictoria entre sí y evidentemente no era prueba suficiente para establecer la culpabilidad de estos dos señores. De hecho, incluso en un giro que a mí me pareció particularmente interesante, la prueba también estableció que estos dos profesores de Derecho tuvieron la oportunidad después, frente a toda la Facultad de Derecho, y teniendo a Palmira, y teniendo a Severino, y teniendo al doctor Antonio García Padilla de frente a toda la Facultad de Derecho, tuvieron la oportunidad de confrontarlos con esas expresiones, con esas alegadas expresiones, y no lo hicieron. Entonces, pues claro, la prueba era muy conveniente, ¿no? Palmira dijo esto cuando estábamos allá solitos, cuando no había más nadie, ningún otro testigo, pero cuando tenían a todo el mundo de frente, optaron por el silencio, por la comodidad del silencio. Y eso ciertamente arroja dudas sobre la credibilidad de esos testimonios, más allá, ¿verdad?, de que la propia persona a la que se le imputan las expresiones, siendo testigo de cargo, categóricamente las negó y las caracterizó como unas imputaciones falsas y difamatorias en su contra. Y ciertamente ese tipo de desfase en la prueba del Ministerio Público pues fue poco a poco desmontando la credibilidad de su propia prueba y el valor probatorio de su propia prueba, y hasta el punto que en última instancia el juez entendió que, ¿verdad?, que no se había probado el caso. Dijo, pero que no voy a perder un día más en esto. ¿Qué había detrás de Tony García Padilla? O sea, ¿se iba detrás de él en todo esto también? Mire, yo creo que la teoría del Ministerio Público era fundamentalmente atribuir la concesión de las becas a tres becarios en particulares, que eran Mónica Sánchez, el licenciado Arturo Ríos Escribano y el licenciado Carlos Pagán, atribuir la decisión de concederle esas becas a estas tres personas de alguna manera a alguna relación que ellos pudieran haber tenido con vínculos de poder. Por ejemplo, en el caso de Carlos Pagán, abogado que estudió en Harvard, que se graduó magna cum laude, ese vínculo, ese alegado vínculo con el poder es porque había sido asistente de cátedra del doctor Antonio García Padilla. En el caso de Arturo Ríos Escribano, que hizo una maestría en Derecho Laboral en la Universidad de Alcalá de Henares en España, porque había trabajado por un periodo de tiempo como asesor en asuntos laborales del entonces gobernador Alejandro García Padilla, y en el caso de Mónica Sánchez, porque era la sobrina de quien fue presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad, Jorge Sánchez. Pero esa prueba nunca existió. Esa prueba estaba basada en rumores, en chismes de pasillo, en lo que los abogados decimos, ¿verdad?, o llamamos prueba de referencia, que es que yo no tengo conocimiento de nada, pero yo, fulano me dijo que Perencejo le dijo, y por tanto pues yo digo para adelante también lo mismo que me dice Sutano y Perencejo, y ese tipo de cosas no tienen confiabilidad ninguna en un proceso judicial serio y riguroso. Ese tipo de cosas no se sostiene. Eso se sostiene allá en los pasillos, pero en una corte, en un tribunal de justicia, donde usted tiene que probar las cosas bajo el rigor de un proceso adversativo y bajo el rigor de las reglas de evidencia, pues esas cosas no se sostienen. Y en última instancia, la reglamentación vigente no descalificaba a nadie por haber sido asistente de cátedra de nadie, no descalificaba a nadie por haber trabajado en la Fortaleza, y no descalificaba a nadie por relación de parentesco alguna, como cuestión de realidad. Esos tres becarios tenían unos expedientes extraordinariamente sólidos, impresionantes, tenían unas calificaciones y un récord de servicio no tan solo al país, sino a la Universidad de Puerto Rico, y compromiso institucional
extraordinario, muy por encima incluso de otros becarios. Y ciertamente se justificaban las becas, porque usted no puede discriminar con nadie porque es la sobrina de alguien, o porque trabajó en Fortaleza, o porque fue asistente de cátedra de alguien, porque de hecho la beca se le da a puertorriqueños y a puertorriqueñas distinguidas, con un historial de servicio y con un historial de excelencia. Y digamos ustedes, si no es completa, en ningún sitio dice que no pueden. Claro, en ningún sitio dice eso, sino todo lo contrario. Es perfectamente lógico y cónsono con el espíritu de esas becas que una persona que da clases en la universidad, que le ha servido al país, que tiene una trayectoria profesional amplia, rica, que ha trabajado en distintas agencias del gobierno de Puerto Rico, que ha trabajado en la rama ejecutiva, pues sea merecedora de una beca, porque ciertamente tiene un historial y tiene un currículum vitae de profundidad, de calidad, de excelencia, que le hacen acreedor de esa beca. De hecho, estos 3 becarios tampoco fueron los únicos. O sea, se dieron 15 becas en su totalidad, alrededor de prácticamente casi los 11 recintos. Esas personas tampoco llegaron de la nada, ni salieron por ahí por generación espontea. Quiere decir que esos otros 15 no eran familiares, ni habían trabajado. Esos otros 15 no eran familiares. De hecho, por las becas a esos otros 15 o a esos otros 12 no se radicó cargo alguno, ¿verdad? Se limitó única y exclusivamente a estas 3 personas, o por los hechos relacionados a la concesión de la beca de esas 3 personas. Pero esas personas venían con cartas de recomendación de distintos directores de departamento. O sea, es ilusorio. Y además hubo un proceso, pues por lo que hablaste al principio. No fue que ellos 2 se sentaron y dijeron, estos son los que van. Esos 3 candidatos, como todos, se evaluaron en un comité institucional. Exacto. Llenaron todos sus documentos, pasaron por el crisol de un comité institucional que los recomendó y finalmente se le otorgó la beca. Oiga, pero es que tienen méritos en sí mismos. ¿Usted se cree que a Carlos Pagán lo aceptaron en la Facultad de Derecho de Harvard por un chisme de pasillo, porque era asistente de cátedra de alguien? No, lo aceptaron en la Facultad de Derecho de una de las universidades más prestigiosas de la nación americana, porque tiene los méritos para estar ahí. Que a la arquitecta Mónica Sánchez, ¿usted cree que la aceptaron en el programa doctoral de urbanismo y cambio climático en la Universidad de Barcelona porque era sobrina del presidente de la Junta de Gobierno? No, la aceptaron porque tenía los méritos para estar ahí. Entonces es este insularismo y este sentido, ¿verdad?, egocéntrico, de que nos creemos que todo gira en torno a un pequeño núcleo que se atribuye la potestad de estar siempre opinando e imponiendo su criterio sobre cómo se deben hacer las cosas. Ahora, vamos a pausar y entonces vamos a entrar con el FEI, porque me interesa mucho, que había dejado esa pregunta anteriormente en nuestro segmento antes de irnos a la pausa, y entonces cómo todo esto lo recoge la oficina del fiscal independiente y qué es lo que está pasando allí ahora mismo, de qué sirve esa oficina del fiscal especial independiente. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero,
Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Y ahora regresamos de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y seguimos conversando con el licenciado Frank Torres Viada. Bueno, todo eso que me has contado me hace ir a pensar más entonces de qué estamos hablando aquí, porque hay una responsabilidad vicaria importante de la justicia en el país, del Departamento de Justicia, de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, que obviamente cuando mira todo esto tenía que haberse dado cuenta de lo que los abogados de la defensa también se daban cuenta, que era que ahí no había caso. Sin embargo, esto sigue adelante por 5 años. ¿Por qué ocurre eso y qué es lo que estamos viendo, en qué se ha convertido la Oficina del Fiscal Especial Independiente y por qué? Mire, la razón específica de por qué ocurre eso, yo no la puedo contestar, porque Claro. eso la tendrá que contestar en su día, o la tendría que contestar los fiscales, ¿verdad?, que prosiguieron este caso y sus superiores. Yo sí le puedo dar mi opinión Claro. sobre elementos o criterios que a mí como abogado de defensa me llaman la atención y como jurista, por ejemplo. Ciertamente esto era un caso extraordinariamente débil desde el punto de vista de la prueba de cargo. Y uno se pregunta realmente cómo unos fiscales competentes, ¿verdad?, de amplia experiencia, presentan un caso como este, donde incluso la propia prueba de ellos, como les señalé hace unos minutos atrás, se convertía en prueba exculpatoria, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay varias reflexiones que nosotros debemos hacer como país y que la clase togada en general debe hacer como gremio en relación a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. La oficina del panel del fiscal especial independiente se creó originalmente con un propósito loable, muy particular, que era eliminar el elemento político partidista en los casos que se proseguían criminalmente en contra de funcionarios de alto nivel de la rama ejecutiva. Pero con el tiempo, como suele ocurrir con algunas instituciones, a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, ese propósito, esa finalidad ha ido erosionando y hemos visto, ¿verdad?, un poco el desfase y el traspié de lo que ha sido la ejecutoria de esta oficina en casos de interés público recientes. Así que yo creo que habría que reflexionar qué reformas en la manera de operar de esa oficina son necesarias para garantizar un funcionamiento más adecuado, más justo y más eficiente en la administración de la justicia como componente investigativo y como componente, ¿verdad?, del Ministerio Público en este tipo de casos. Y otro elemento que me parece a mí que es extraordinariamente importante incluir en ese análisis es que, contrario, por ejemplo, a cómo opera el Departamento de Justicia, cuyos fiscales son empleados del Departamento de Justicia y tienen un salario y prosiguen los casos criminales como parte de sus funciones, los fiscales especiales independientes que llevan los casos del panel del FEI no son empleados del FEI, son contratistas que cobran por hora a razón de $175 la hora, y eso a mí me parece que es un modelo errado y peligroso que como mínimo plantea un conflicto aparente, porque un fiscal no debería tener la más mínima apariencia sobre sus hombros de que puede existir un conflicto entre su interés pecuniario propio y su ejercicio o su discernimiento profesional en proseguir los casos que investiga. Y eso yo creo que arroja dudas sobre la imparcialidad del FEI y a quien conviene en última instancia que ese elemento se atienda y que se tomen cartas en el asunto es a la propia institución, porque arroja dudas y arroja sombra sobre su ejecutoria y sobre su objetividad e imparcialidad en el manejo de los asuntos que le son encomendados. Sí, porque yo digo, 5 años, ¿de cuántos recursos hablamos que se invirtieron 5 años?
Imagínate. Pues yo no sé, pero yo creo que, mire, ese punto No estoy haciendo la pregunta, sino que yo... Claro, pero porque, como dicen por ahí, sé que no me la... cubero, mire, aquí los hechos que se imputaban, los delitos, tenían que ver con unas becas que en agregado sumaban $65,000. Si usted analiza todos los recursos que se invirtieron en 2 investigaciones administrativas en la Universidad de Puerto Rico y en todos los recursos de fondos públicos que se han invertido en proseguir criminalmente este caso por 5 años, yo creo que lo que realmente es una tragedia, y tal vez el delito en el sentido retórico, es precisamente eso, invertir fondos públicos y despilfarrar fondos públicos que yo le garantizo a usted que superan, pero por mucho, la cantidad de los $65,000 que estaban envueltos en las becas, en un caso que realmente no tenía méritos y que nunca debió haber sido radicado a nivel criminal. Y eso yo creo que es importante decirlo, porque ahí es que radica realmente el cuestionamiento a cómo se utilizan los fondos públicos y para qué se utilizan los fondos públicos y los recursos del Estado, que son limitados, que debieron haber sido utilizados en estar llevando casos importantes, exacto, casos realmente meritorios, y en hacerle justicia al pueblo de Puerto Rico y al erario público, donde realmente se le tiene que hacer justicia, y no en este tipo de casos que no tenían méritos ninguno, como quedó evidentemente demostrado al final por conducto del fallo del Honorable Tribunal. Definitivo. Y hay que ver que un daño a la reputación de estas personas, un daño severo de los acusados, porque cuando estas cosas salen, te acusaron, y sale de la manera en que salió por las personas que fueron durante todos estos años, hay una gran cantidad de personas que de entrada piensan que ellos son culpables. Hay un daño a la reputación, pero hay un elemento de un drama humano enorme, o sea, el enfrentar un proceso como este, por 5 años, donde los delitos que se estaban imputando eran delitos, probablemente de los delitos más severos en términos de pena que puede enfrentar un funcionario público. Aquí estos 2 señores enfrentaban, de salir convictos, penas que podían llegar hasta 15 años de encarcelamiento sin probatoria. O sea, tenían que cumplir. Y ciertamente ese daño emocional, esas tensiones, no tan solo a los imputados, a su familia, a sus cónyuges, sus hijos, sus padres. ¿Y quién responde por ese daño? Nadie. Pues mira, yo no me atrevo a decir que nadie, porque estos 2 señores pudieran tener vías, ¿verdad?, de acción legal una vez culminado el proceso criminal en su contra. De hecho, ellos junto a otros abogados y su equipo legal están un poco, ¿verdad?, tomando el tiempo para analizar potenciales vías de acción que pudieran tener. Y yo no creo que ellos descarten nada en este momento. Y otro punto importante que me parece a mí es el daño institucional que se le hizo aquí a la universidad, de gratis a la Universidad de Puerto Rico, porque esto obviamente tiene una dimensión individual en cuanto a cada uno de los imputados, pero se le hace un daño enorme a la institución y por querer adelantar agendas individuales ajenas a los mejores intereses del país, ajenas a los mejores intereses de la Universidad de Puerto Rico, se llevan por el medio a la institución y a sus funcionarios. Desde luego, sobre todo porque el tribunal nunca debió entrar en ese asunto que ya se había establecido por el informe que era un asunto administrativo, y ahí es donde está el daño más grande, saber que tú puedes agarrar el tribunal y meterlo ahí, destrozar la universidad fácilmente durante 5 años y acabar con el prestigio de medio mundo y la universidad desapareciendo. Claro, yo creo que el error aquí, o sea, fíjate, es interesante también señalar el papel, ¿verdad?, todavía de la rama judicial. O sea, los tribunales están para adjudicar casos de controversia. O sea, aquí quien le presentó esto al tribunal fue el Ministerio Público, la oficina del panel del fiscal independiente. Los tribunales, si le presentan un caso, pues lo tienen que atender. Yo creo que aquí una reflexión importante todavía es que gracias a Dios que todavía tenemos una rama judicial sólida, que al final aquilató la prueba como la tenía que aquilatar, que logró distanciarse de las pajitas, de las bolas de humo, de los chismes, y aquilató la prueba en sus méritos.
aquilató, resolvió de las presiones públicas, de la opinión pública, como debe ser, de la cobertura, como debe ser. Uh-huh. Y aquilató el caso en sus méritos y emitió un fallo, ¿verdad?, absolutorio. Y esto, entonces aquí vemos también un poco cómo se manejan las cosas, lamentablemente, porque en muchas ocasiones se hace un daño en el tribunal de la opinión pública, se condena a personas imputados de delitos que se presumen inocentes, pero en la opinión pública pues esa presunción no existe, parecería ser todo lo contrario, ¿verdad? Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo quiere comentar, crucifican, juzgan imputados de delitos en la opinión pública, pero cuando el caso llega a donde tiene que llegar, a donde se determina la culpabilidad o la no culpabilidad de un imputado, pues entonces el cantar es muy distinto. Y entonces lo que se dice detrás de un micrófono, lo que se dice en la opinión pública, en el fragor, ¿verdad?, del espectáculo, de alguna manera, pues entonces no se logra sostener en los tribunales cuando tiene un foro que requiere y que demanda seriedad. Y eso me parece que es una reflexión también importante. Sí, no, y que entonces es un problema después establecer las diferencias. ¿Dónde está o sea, cuando lo miramos de acá, del pueblo, de la gente, de los que escuchamos la radio, leemos los periódicos, vemos la televisión, y entonces ya empiezan esas líneas que dividen los tribunales, la oficina del fiscal especial independiente, la Universidad de Puerto Rico, ¿dónde tiramos la raya? Empezamos a confundirnos, no sabemos, no entendemos, no podemos estar educados de qué es lo que es correcto. Uh-huh. Y entonces nos vamos tirando por una especie de barranco, ¿no? Claro, y se crea una polarización y el drama de todo esto es que vamos perdiendo como país institucionalidad. Uh-huh. Porque nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos merecemos un país cuyas instituciones funcionen. Y funcionen como tienen que funcionar. No que funcionen a media, no que funcionen de la mediocridad. Nos merecemos un país de instituciones de excelencia, porque no nos merecemos menos como país. Yo recuerdo, y de vez en cuando lo digo cuando hay casos que me llevan a ese recuerdo, cuando yo era niña, mi mamá siempre me decía, ten mucho cuidado y sé siempre una persona confiable, no mientas. Porque la confianza que los otros depositan en ti es lo único que es tuyo en tu vida, es lo único que tú tienes. Si los demás no pueden confiar en ti, tú estarás perdida. Eso me lo grabó aquí como un carimbo. Y entonces yo creo que un poco se trata de eso, de que nosotros estamos viviendo un tiempo en el que vamos aceleradamente perdiendo toda la confianza en nuestras instituciones. Ya antes, qué sé yo, 50 años atrás, 40 años atrás, había una confianza. Tú decías, bueno, pues aquí hay esto para mí, en el otro sitio puedo buscar ayuda, la educación está en su sitio, todo funciona bien, pero ahora no. Y cuando vemos un caso como este, sobre todo con dos personas como las que han sido sometidas a esta barbaridad por 5 años, eso es una cosa que atrasa todavía más ese proceso y nos dice, no podemos confiar en nada, eso es horrible, vamos camino a estar perdidos. Claro, pero fíjate, esas palabras de su mamá, curiosamente, me evocan unas expresiones precisamente de Severino, que realizó públicamente en estos días, porque es importante que se sepa que casi a un mes de llegar a juicio, a un mes de que empezara el juicio, los fiscales le hicieron una oferta tanto a Severino como a Walker para que se declararan culpables de delitos menos graves que no implicaban condena de cárcel, pena de reclusión, uh-huh. Y se resolviera este asunto así. Y es importante que se sepa que aún corriéndose el riesgo de enfrentar una pena de 15 años sin probatoria, porque a eso era lo que se exponían, estos dos señores optaron por apostar a su inocencia, a su verticalidad, a su integridad, y particularmente me acuerdo de unas palabras que me tocaron mucho de Severino, porque le dijo a alguien, algún reportero que no recuerdo quién fue, mira, yo lo único que tengo es mi credibilidad y mi frente en alto. Y eso, para el que no tiene nada más, es lo más importante que hay, y eso yo no lo voy a entregar. Y esa fue la fibra moral que llevó a ese señor a enfrentar esa ordalía de un juicio como este, y al final, pues pasó lo que tenía que pasar, que es que... El licenciado y yo vamos a llorar los dos ahora.
Eso yo se los garantizo, porque los dos tenemos los ojos aguados, porque es que no todos los días encontramos en el país el ejemplo que deja Carlos Severino, específicamente Carlos, que es la persona con la que tengo acceso. Esa verticalidad de él, esa seguridad, esa cosa de decir, bueno, me han tratado de manchar, pero yo voy a salir limpio de esto. No hay manera de otra cosa porque esto es lo que yo soy. Pues esos son los ejemplos que el país necesita. Por lo tanto, yo me voy a ir a la pausa y cuando regresemos yo quiero escuchar al licenciado Frank Torres Viada diciéndome cuál es la lección que aprende de la conducta de Carlos Severino. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas. Las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740, manteniéndote informado en esta temporada de huracanes 2021. Soy Raury González y te invito a que sintonices Amanecer Jíbaro. El Jíbaro Amanecer, de Tito su gran legado. Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana. Amanecer Jíbaro, un programa singular por 740M. Tú lo puedes escuchar. Y por internet a través de WIAC740.com. Cubriendo a todo Puerto Rico. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, nosotros estamos aquí tratando de absorbernos las lagrimitas que nos provoca la emoción de poder contar con un puertorriqueño del alto calibre de Carlos Severino, porque yo tengo a Carlos de amigo y me siento que soy la persona más privilegiada del mundo. Pero vamos a ver qué piensa el licenciado Frank Torres Viada. Pues mira, para mí defender a Carlos en primer orden fue un gran privilegio y un honor a nivel profesional, ¿verdad? Y hacerlo exitosamente con los resultados que ya conocemos, pues me llena de orgullo profesional, pero yo creo que más importante que eso, porque los abogados vemos casos todos los días, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay una Por eso lección, es que quiero ir a la cuestión personal. Claro, hay una lección profunda para el ser humano, ¿verdad? Para el individuo a nivel personal, íntima, y yo te la puedo resumir como una lección de dignidad y de justicia y de verdad. Muchas veces los abogados, en el furor y en las dinámicas propias, ¿verdad? de nuestra práctica, no estamos tan presentes de lo que uno estaba presente cuando era estudiante de Derecho y cuando era un abogado joven que se iniciaba en esta práctica, y es que de tiempo en tiempo podemos ser, o la vida o nuestra profesión nos da la oportunidad de ser verdadero instrumento de la justicia. Y cuando uno se convierte en un instrumento de la justicia para una causa o para un cliente en este caso, un individuo que te da una lección con sus actos, con sus hechos, no con sus palabras, porque al final somos lo que hacemos, no lo que decimos, de verticalidad,
de integridad, de dignidad, de temple y de lucha. Pues yo creo que eso es una gran lección, no tan solo para mí como individuo, sino para el país entero. Ojalá se multiplicaran en nuestro país los Carlos Severinos, porque yo estoy seguro que tendríamos un país mucho mejor. Y Frank Torres Viada dice, yo quiero ser así cuando sea grande. Yo quiero ser así cuando sea grande. Ya yo estoy bastante grande, pero sigo aprendiendo. Es un decir. Sí, no, yo sé, broma. No, mira, yo creo que yo quiero ser así cuando sea grande. Yo creo que Carlos Severino, y qué bueno que es profesor, ¿sabes? Y qué bueno que está donde tiene que estar. Y qué bueno que es un ejemplo vivo, en carne y hueso, a los jóvenes, a las mujeres y los hombres que se están formando y que le van a servir a nuestro país a futuro, porque yo creo que Carlos Severino es un gran puertorriqueño de grandes valores éticos, morales, intelectuales, que todos debemos emular. Porque mantenerse uno como él se mantuvo, porque podría ser fácil dudar. Bueno, pues yo hago lo que la fiscalía me dice y bueno, pues me voy a acabar con este caso y ya. Pero seguramente él aquilató lo que era la consecuencia de hacer eso. Y muchas veces, nosotros hacemos causas sin mirar las consecuencias. Y causa y efecto rige el universo. Eso no hay que buscar, eso no hay vuelta de hoja. Eso es así. Y yo me imagino yo sé, que en la medida que vio todo lo que serían las consecuencias de una y otra cosa, no es que se arriesgó, es que podía estar seguro de que el otro camino era el camino correcto. Mire, yo creo que para un hombre de las cualidades y las características de Severino no hay otro camino. Yo no creo que él nunca haya tenido duda de cuál era el camino a seguir ni cuáles eran las decisiones que tenía que tomar. Yo creo que en muchas ocasiones la falsedad avanza más rápido, pero la verdad llega mucho más lejos. Y yo creo que Carlos Severino estaba convencido de eso. Y bueno, es lamentable que le haya ¿verdad? Tocado enfrentar un proceso como este, pero siempre pasan unas cosas para que ocurran otras. Yo estoy convencida de eso. Y aquí tenemos un intelectual puertorriqueño, porque es un intelectual, que ha tenido una prueba de vida que no ha hecho otra cosa que solidificarlo como ser humano. Nosotros ahí tenemos una persona ahora mucho más sólida de lo que era anteriormente, que pudo ver su mundo interior, porque nosotros fallamos mucho en eso, porque somos culturas que estamos más orientados a mirar lo que está afuera y no lo que está dentro. Pero una experiencia como esta siempre tiende a mirar de qué uno está hecho para poder soportarlo, para poder caminarlo. Es como decía Winston Churchill, si estás atravesando el infierno, sigue caminando. Sigue caminando. Yo creo que Carlos Severino va a seguir caminando. Va a caminar y va a llegar muy lejos. Y ojalá que particularmente sus estudiantes y todas las personas que los rodean en su entorno profesional y académico, pues puedan caminar también lejos con él. Bueno, y ojalá que el licenciado no tenga este tipo de experiencia como persona, porque uno piensa, ¿qué haría yo si me tocara un proceso como eso? ¿Cuál sería mi capacidad? ¿Cuál sería mi fortaleza? ¿Cómo realmente yo podría enfrentarlo? Porque no todos estamos hechos de las mismas piezas, ni de los mismos bloques. Sí, ni de la misma madera, claro. No, yo creo que, mire, un proceso criminal, yo creo que es una de las experiencias más traumáticas que un ser humano puede vivir, ¿verdad? Y evidentemente los momentos de tensión, de ansiedad son enormes. ¿Cuál fue el momento más crítico en ese juicio para el abogado? Para este abogado que tengo de frente. Mire, ¿Era como absoluta tranquilidad siempre? Bueno, ¿O hubo alguna siempre cosa? hay un elemento, ¿verdad? Yo le llamo tensión creativa. Uno no puede ir muy relajado a los juicios porque pues corre el riesgo de dormirse. No, yo creo que para mí el momento clave es la preparación, ¿verdad? Porque una vez uno está preparado, uno maneja la prueba a profundidad, uno conoce el derecho. Los juicios se ganan en el tribunal, pero también se ganan en el escritorio, en la preparación, en la soledad de la oficina, en las madrugadas, anticipando lo que va a ocurrir. Y una vez yo estaba preparado. Bueno, y ahí hubo mucha preparación, me imagino, claro, porque era un caso que venía, o sea, eran 5 años de cosas ocurriendo. Por supuesto, y era una prueba documental voluminosa, habían
21 o 22 testigos, habían muchísimas declaraciones juradas, había un trabajo, ¿verdad?, de preparación importante de básicamente un mes previo a que comenzara la vista, pero una vez ese trabajo del equipo de defensa estaba hecho, estábamos convencidos de que el resultado debía ser un fallo absolutorio y el resto era pues un ejercicio forense, ¿verdad? De hacer pues, a lo que nos dedicamos en los tribunales. Seguro. Y había algo que dijo, por esta razón es que este caso es infalible. Pues mira, había dos cosas. Uno, la inmensa mayoría de la prueba de los fiscales era prueba que los abogados decimos que es impertinente, pues que no tenía nada que ver con los hechos. Era prueba de cosas que habían ocurrido 10 meses después y no era prueba del proceso del otorgamiento de la beca. Es como usted radicar un caso que tiene que ver con la jirafa y entonces los testigos vienen a hablar no de la jirafa, sino de la trompa y las orejas del elefante. Entonces la pregunta era, ¿qué diablos hace esto aquí? Eso no tiene nada que ver. Y por otra parte, la prueba que realmente, aún siendo prueba de cargo, que realmente era relevante y pertinente a los hechos, era prueba evidentemente exculpatoria. Y el reto de los abogados fue, yo creo que presentarle al tribunal la historia y narrarle al tribunal la historia de manera correcta, sin tergiversaciones de la prueba, sin medias verdades, sin fraccionamientos indebidos de la prueba, para que se viera que cuando uno analiza las cosas en la manera en que realmente ocurren en la vida, pues aquí no había delito alguno. Y hacia eso estuvo dirigida nuestra intervención. Y por eso simplemente se ganó el caso y tenemos a Carlos Severino y al Dr. Walker también hoy día en paz y con mucha alegría, porque realmente para mí ha sido una celebración enorme y una emoción grande. Y he visto que para el licenciado también ha sido una emoción muy grande. Para mucha gente, oye, las expresiones de solidaridad, de apoyo, de agradecimiento, tanto a Severino como a mí, de un montón de personas que pues, yo no conozco, pero sé que son allegados a él, pues son muy emocionantes y realmente nos llenan, ¿verdad?, de orgullo y nos dan gasolina para seguir hacia adelante. Deja una marca importante en la carrera de este abogado, este caso. Mira, deja una marca importante porque es uno de esos casos donde tú sabes que estás ejerciendo tu profesión, digamos que de la manera más... para casos como este, por lo menos es que yo estudié Derecho, ¿verdad? Y saber que uno pudo aportar a que se hiciera justicia a un hombre que es verdaderamente inocente en un contexto tan atropellado y tan minado y tan difícil como este, pues ciertamente es un gran orgullo profesional. Pues bravo, licenciado, Gracias. bravo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos arrojado todas estas interioridades del caso y que pudiéramos tener una claridad mayor de lo que fueron estos procesos y de las cosas que tenemos que mirar y estar pendientes para no creernos todos los cuentos, ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación, ni en la prensa, ni en ninguna parte. Es importante que sepamos cómo analizamos y qué recibimos, porque ayudamos mucho, si estamos educados, ayudamos mucho en estos procesos, creámoslo o no. Así que... Sí, para mí ha sido un placer estar con usted aquí y le agradezco mucho la oportunidad. Bueno, que esta no sea la única vez, pero que sea para otra cosa, ¿no? Sí. No para bregar con estos casos, que sea para algún tipo de orientación sobre cosas legales, no sé. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.